definiría principalmente como artista, ¿no? Lo que sí que sucede es que a lo largo de mi carrera lo que ha sucedido es que siempre he tenido que compaginar la vida de artista con muy bajos recursos económicos con la vida como profesional de cualquier otra profesión que de alguna manera me daba los recursos económicos siempre para continuar como artista. Entonces, si me dices que me defina, por supuesto me defino como un artista, primero, también me defino como galerista, segundo, también me defino como padre, tercero principalmente, y cuarto me defino como docente, ¿no? Me gustaría aclarar que como artista yo me sentiría muy frustrado si no consiguiese continuar con mi trabajo como artista. No quiero que con la distancia y el tiempo de repente ver que he dedicado más tiempo a cualquiera de las otras facetas y no a la faceta más importante que es la de artista, ¿no? La parte de galerista es una parte muy apasionante en mi vida, porque si no, de hecho, no formaría parte de la dirección de la galería, junto con Miriam Lozano, porque para mí el hecho de tener la galería es un lujo, porque verdaderamente a quien invitamos a la galería son los artistas que a nosotros nos interesan como artistas. Mi trabajo llega a la fotografía después de la utilización del collage y del performance, ¿no? Es decir, durante los primeros años o los últimos años de mi carrera, cuando empezaba ya verdaderamente a hacer proyectos no como ejercicios de clase, sino como artista, utilicé mucho el collage, mucho tiempo, y también utilicé mucho el performance. Mi salto a la fotografía fue en el momento en el que aquellos collages no encontraba las imágenes que quería a través de los medios de comunicación que rastreaba para crear mis obras, ¿no? Y de ahí fue un salto a la fotografía, ¿no? De esa parte de la fotografía sí que es verdad que se me caracteriza por aquellos retratos de grupo o retratos colectivos, pero es que verdaderamente a mí lo que considero que es mi trabajo es la búsqueda y la investigación sobre las relaciones entre el individuo, lo individual y lo colectivo, lo social. Es decir, para mí mi trabajo gira en torno a una única idea. Creo que los artistas solo tenemos una idea a lo largo de nuestra carrera, lo que pasa es que la vamos como semi-transformando o subordinamos pequeñas ideas a esa idea principal, y la idea principal de mi trabajo es esa relación entre el individuo y lo social, entre lo individual y lo colectivo. Principalmente buscaría una idea que no solamente, principalmente que no fuese una idea de paso, que fuese una idea que verdaderamente te preocupa, te motiva como para continuar trabajando con ella durante un año, 2 años o el tiempo X que tengas que invertir en desarrollar un proyecto. Entonces esa sería una primera parte, encontrar esa idea, ¿no? Que en muchas ocasiones es muy difícil, y en muchas ocasiones tienes una idea pero enseguida te surge otra y es muy difícil llegar al punto en el que decides centrarte en otra y rechazar durante muchos meses las nuevas ideas que se cruzan en tu cabeza. Pero también lo que recomendaría es, o en mi caso, después de esa idea, lo que siempre hago es una serie de lecturas, una investigación que se basa en buscar todas aquellas lecturas que puedan estar relacionadas con el tema, y a partir de ahí también hacer una investigación de artistas que hayan trabajado con la imagen, con la idea que yo voy a comenzar a trabajar. Y luego yo lo que sí que recomendaría al 100% a cualquier persona es que no solamente se quedase con esa lectura teórica o ese rastreo de información de cualquier medio que pueda conseguirla, sino que además haga su propia investigación personal. Es decir, yo soy un artista que prácticamente en casi todos los proyectos, o en todos los proyectos, me nutro de las entrevistas, quizá un poco influenciado por esa parte más sociológica o psicológica de mi trabajo, y me encanta preguntarle a la gente que puede estar relacionada de alguna manera con la idea que estoy desarrollando sobre las ideas que estoy tratando, ¿no? Entonces, cuando uno va a empezar a hacer una exposición, lo que tiene que pensar es él personalmente cómo se imagina de la forma más idílica la presentación del proyecto, sin dar ninguna concesión a nadie. Porque verdaderamente mi experiencia ha sido que cuando al principio daba concesiones de cómo mostrar las cosas, o me sentí influenciado quizás por el galerista o quizás por el comisario, al final, con el paso del tiempo me he dado cuenta que esas decisiones fueron erróneas, y de alguna manera cuando yo he tomado decisiones desde el principio hasta el final
y cuando han sido erróneas he podido asimilarlas y asumirlas con mayor facilidad que cuando han sido influenciadas por otra persona externa, ¿no? Entonces mi mayor recomendación para cualquier artista que va a hacer sus primeras exposiciones es que sea lo más coherente y lo más digamos, fiel a sus ideas sin que le influyan el resto de personas exteriores.